Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Muy buenos días, Dios te bendiga en este día. Esperamos que te encuentres muy bendecido en este día, tú y toda tu familia. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios estén sobre todos ustedes. Es una gran bendición poder compartir contigo una vez más una edición de nuestro devocional de Palabra Fiel. En este día comenzamos en el libro de los Hechos, capítulo 11, 19 en adelante. La fidelidad causa gozo y regocijo. Dice la Biblia en el versículo 19: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es interesante, amados hermanos, que la vida cristiana no consiste solamente en llegar al servicio el domingo en la mañana, sentarte y escuchar un sermón de parte de tu pastor. La vida cristiana no consiste nada más en cumplir con lo que te toca hacer en tu iglesia, sino que va más allá y tiene que ver con nuestra fidelidad a Dios, nuestra constancia, nuestro amor, nuestra entrega al Señor. Sabes que mientras muchos están siendo infieles, también hay muchos que están siendo fieles y se están gozando y se están regocijando. La fidelidad causa gozo y regocijo, mas sin embargo la infidelidad a Dios causa tristeza y amargura y quebranto. Dice la palabra de Dios que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, está hablando de cristianos, está hablando de hijos de Dios, de hombres y mujeres que fueron esparcidos a causa de la persecución, a causa de lo que había pasado con Esteban. Estaban persiguiendo cristianos, y dice la palabra de Dios que fueron estos cristianos pasaron a Fenicia, pasaron a Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y dice la palabra que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Quiero decirles, amados hermanos, que nuestra fidelidad a Dios no se muestra solamente asistiendo al servicio cada domingo por la mañana, sino que la Biblia nos enseña aquí que la fidelidad a Dios es obedecer a Dios en sus mandatos
en lo que Él nos pide a través de su palabra. Y una de las formas de mostrar nuestra fidelidad a Dios, escucha esto, es predicando el Evangelio. Había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Cuando nosotros somos fieles anunciando el Evangelio del Señor, cuando somos fieles hablando a otros de Cristo, tú tienes amigos, tienes compañeros, compañeras, amigas que no sabes si ellos conocen al Señor, no sabes si ellos se han entregado a Cristo verdaderamente. Es importante cuando decimos que tenemos amigos y que les amamos, que nosotros estemos compartiendo lo que ellos más necesitan, que es el Evangelio. Recordemos que si una persona muere sin recibir el Evangelio, sin recibir a Cristo, sin creer en el Evangelio, ¿verdad?, irá al infierno. Qué bendiciones que tú y yo podamos compartir, hablar el Evangelio a las personas, a la gente, que escuchen de Jesucristo. Y para eso se necesita fidelidad. Nosotros somos fieles cuando obedecemos a Dios, cuando vivimos en integridad y en santidad al Señor cada día, aun cuando nadie nos está mirando. Nuestra fidelidad consta en ser íntegros, aun cuando estamos solos, en ser fieles, en ser constantes, pero sobre todo también en anunciar y hablar lo que tiene que ver con Dios. Y en este caso el Evangelio del Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros somos fieles? Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando tú y yo somos fieles, miraremos gozo y regocijo, pero también miraremos la mano del Señor, la mano de Dios sobre nosotros. Así como la mano de Dios se manifestó delante de estos hombres que fueron fieles para predicar el Evangelio, así la mano de Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú empieces a ser fiel. Tal vez estoy hablando a personas, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que han dejado de ser fieles al Señor, han dejado de orar, han dejado de compartir la palabra, han dejado de compartir el regalo más grande que es la salvación para la gente, han dejado de leer la Biblia, han dejado de congregarse y han dejado de ser fieles al Señor. Qué difícil es. Muchos han dejado de mirar la mano del Señor en sus vidas. Cuando nosotros somos fieles al Señor, miramos la mano de Dios. La mano de Dios se mueve sobre ti. Muchos hoy en día están esperando que la mano de Dios se manifieste en alguna situación personal, en algún hospital, en algún accidente. La mano de Dios se mueva en el trabajo, en nuestros negocios, en nuestros proyectos. Pero la mano de Dios no se va a mover hasta que tú y yo seamos fieles, hasta que tú y yo volvamos a ser hombres y mujeres fieles al Señor. ¿Qué tan fiel eres últimamente a Dios? ¿Cómo está tu fidelidad a aquel que te amó cuando nadie te amó? ¿Cómo está tu fidelidad y amor a aquel que te abrazó cuando nadie te quiso abrazar, cuando el mundo te rechazó? Aquel que te amó desde el principio, desde antes que tú lo amaras, Él ya te amaba. ¿Cómo está tu fidelidad? ¿No te gustaría mirar la mano del Señor en tu vida, en ti, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo? Sé fiel. Cuando tú obedeces al Señor, la mano de Dios estará sobre ti. En este caso, la lectura nos dice que la mano del Señor estaba con ellos, que estaban predicando el Evangelio. Si tú estás predicando el Evangelio, no te desanimes, la mano de Dios está contigo. Si tú eres alguien que evangeliza, alguien que comparte el Evangelio, alguien que predica de Cristo, alguien que tiene algún ministerio en su iglesia, con niños, con jóvenes, no te desanimes, la mano del Señor está sobre ti y va a haber mucha gente que va a creer y se va a convertir al Señor por el poder del Evangelio. Solamente queremos ser fieles. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, dice el versículo 22, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Dice la Biblia que cuando llegó Bernabé a la iglesia,
Dice la Biblia que cuando llegó Bernabé a la iglesia de Antioquía, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles. La iglesia de Antioquía, los hermanos de Antioquía eran fieles, y eso causó gozo y regocijo en el corazón de Bernabé y de la iglesia y de los hermanos y de Saulo y de los demás siervos de Dios. Cuando tú y yo somos fieles, cuando tú y yo permanecemos fieles al Señor, cuando tú y yo somos una iglesia que permanece fiel al Señor y hace lo que a Dios le agrada, hermano, otros se van a gozar. Y mira lo que miró, observa lo que miró, ¿verdad? Nota lo que miró Bernabé. Dice la Biblia que cuando llegó Bernabé a Antioquía, vio la gracia de Dios. No solamente tendrás regocijo por ser fiel. Número uno, tendrás la fidelidad traerá gozo y regocijo a tu vida. Número dos, la fidelidad traerá, ¿sí?, la mano de Dios moviéndose sobre ti y tu familia. Y número tres, la fidelidad a Dios traerá la gracia de Dios y otros la van a mirar. Otros van a mirar la gracia de Dios en ti, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo. ¿No te gustaría que Dios hiciera algo maravilloso este día? Recuerda la importancia de ser fiel. Recuerda lo que produce la fidelidad: gozo y regocijo. La fidelidad produce y provoca que la mano del Señor esté sobre ti, moviéndose a favor tuyo, para que la obra se haga, para que todo salga bien cuando somos fieles y obedientes. Necesitamos que la mano de Dios se mueva. Tenemos que ser fieles este día. Tenemos que ser fieles mañana. Tenemos que ser fieles el próximo semana, el próximo mes, el próximo año. Tenemos que permanecer. ¿Y qué fue lo que Bernabé les exhortó y les dijo? Wow, hermanos, por favor, con propósito de corazón los exhorto que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Mira lo que están provocando, mira lo que están haciendo su fidelidad, mira lo que está haciendo su fidelidad de mi corazón, y esto lo sabrán las demás iglesias y van a animarse y van a fortalecerse. Así que la exhortación en este día, hermanos, es que permanezca fiel. Si estás siendo fiel, permanece fiel al Señor. Y si has dejado de ser fiel, vuelve a la fidelidad de tu Dios, aquel que te ama, aquel que te ha bendecido, aquel que te ha prosperado, aquel que es el único que puede ayudarte. Vuelve a ser fiel al Señor. La Biblia nos dice que los hermanos estuvieron congregados en la iglesia. La Biblia nos dice que ellos también, esa fidelidad, hermanos, los hizo ser generosos, ¿verdad? Y determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, porque una gran hambre se venía sobre la tierra. Ser fieles al Señor, hermanos, pone en nosotros un corazón generoso, un corazón bueno, un corazón dadivoso. Así que si tú estás siendo fiel, tienes que buscar la forma de mostrarlo al Señor. No solamente se trata de decir, nosotros hemos sido fieles durante años en la iglesia. Se tiene que notar, predicando el evangelio, se tiene que mirar la mano de Dios. Otros mirarán la mano de Dios, la gracia de Dios, y también, sí, tiene que ser práctico. Ellos no solamente, ellos no decían que eran fieles con sus labios, sino con sus hechos, ayudando a los hermanos de Judea, enviándoles ayuda, enviándoles socorro. Hermano, que Dios te bendiga. Recuerda que la fidelidad trae frutos muy hermosos en tu vida, ¿sí? La fidelidad trae gozo y regocijo. La fidelidad al Señor trae gozo y regocijo. La fidelidad al Señor trae la mano del Señor viniendo sobre ti a favor tuyo, ayudando la mano de Dios. La fidelidad a Dios, la fidelidad al Señor, ¿verdad? Trae la gracia de Dios sobre ti
y el regocijo, ¿verdad? Qué gran bendición. La fidelidad al Señor nos hace tener un corazón generoso y compasivo con aquellos que tienen necesidad, con aquellos que tú pudieras ayudar y ser bendición. Si Dios te ha bendecido, sé de bendición. Eso también es ser fiel. Que Dios te bendiga y recuerda que nos escuchamos cuando nuevamente tengamos una edición más de nuestro devocional, tu devocional, Palabra Fiel. Nos escuchamos próximamente. No olvides compartir, no olvides suscribirte, no olvides darle like y que Dios te bendiga. Tu hermano y amigo, el pastor Noé Muñiz, está orando por ti. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.